Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a ver qué está pasando en los mercados, si es una alerta roja, que lo es, qué probabilidades tiene de poder transformarse en algo mucho más grave, mucho más peligroso. Esto puede ser el principio de un movimiento mucho más importante. Vamos a ver distintos índices de Europa, de Estados Unidos, distintos activos, para intentar ponderar ese riesgo que para mí está ahí. No es anodino lo que ha ocurrido en las dos últimas sesiones, como vemos aquí en este gráfico del S&P500, estas dos últimas velas que se han producido en velas diarias, en el S&P500, en el Nasdaq, en valores relevantes como puede ser Amazon, en valores incluso Google, en mayor medida incluso que Amazon, han lanzado señales técnicas importantes que, como siempre, no estamos ante una ciencia exacta como las matemáticas, sino más bien ante probabilidades, pero lo que está claro es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo de Google, no es, como digo, irrelevante, al contrario, es técnicamente muy relevante. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes, permíteme que te recuerde que si quieres apoyar más contenidos como este, si te gusta mi trabajo, te suscribas al canal si no lo estás ya, actives la campanita para recibir las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que pienses que le puede interesar. Muchas gracias. Bien, volvemos al gráfico de Google y vamos a centrarnos en índices que al final recogen estas realidades. Que Google esté haciendo este comportamiento, esté rompiendo este soporte importante, que lo estén haciendo también, bueno, el gráfico de Amazon lo hemos visto antes. Apple está haciendo algo, bueno, pues similar en menor medida, pero similar también, dos velas negras fuertes, y en consecuencia, pues el Nasdaq está mostrando este peligroso aspecto de vuelta a mínimos, pero con una caída vertical especialmente llamativa. Fijaros en que el Nasdaq 100 pues es un índice que recoge 100 empresas tecnológicas líderes. El S&P500 recoge 500 empresas con una menor ponderación tecnológica que el Nasdaq, pero sigue siendo aún así una ponderación tecnológica importante. Vamos a mirar ahora lo que está haciendo este índice que tenemos aquí en pantalla, que es el índice Russell 2000. El índice Russell 2000 es un índice de small caps, lo que los americanos llaman small caps, valores de pequeña capitalización, small caps, que muchos de ellos son más grandes incluso que alguno del IBEX, que se supone que es un índice de big caps, ¿no?, en España. Pero bueno, en cualquier caso es un índice amplio de 2.000 empresas, ponderado por capitalización, las más grandes ponderan más, las más pequeñas ponderan menos, pero en cualquier caso es un índice más amplio que el S&P500 y que el Nasdaq. Y está mostrando una figura de dos velas negras fuertes que rompen esta pequeña directriz alcista, rompen el mínimo local anterior, que es este, y todo eso viene precedido por un fallo alcista que ya hemos comentado, que además anticipé cuando estábamos ya por estos momentos, dije, ahora toca rebotar y veremos si no se forma un fallo alcista, no tanto en el Russell como en el Nasdaq y en el S&P500, que es lo que ha ocurrido, y ahora estamos reanudando las caídas. Esto sería un banderín de consolidación, que es una de las figuras técnicas más conocidas, dentro de una secuencia que ya es bajista. Ya tenemos aquí un máximo histórico, perdón, un máximo local, que también es histórico, otro máximo local que supone un fallo alcista por encima de esta zona de resistencias para después volver a meternos abajo. Y estamos, por lo tanto, ante una clara señal que están lanzando los mercados desde el punto de vista técnico, una señal de bajista, de venta, una señal de reducir, cerrar posiciones, activar coberturas, como queréis llamarlo, es una señal técnica de peligro, de alerta que están lanzando los mercados. Todo esto, bueno, lo estamos viendo aquí en este gráfico del Russell, hemos visto antes el S&P500. Europa está mucho mejor, digamos, en mejor situación. Por cierto, me llama la atención también el que lo tengamos, por ejemplo, aquí en el gráfico del cobre. Es otro activo que también ha intentado romper estos máximos históricos y la ruptura, ya lo comenté en el vídeo anterior, no me estaba gustando la supuesta fortaleza que tenía que tener el cobre, y hemos tenido aquí pues un intento de reanudar al alza, otro intento de volver al alza, y al final estamos rompiendo este mínimo local y estamos rompiendo esta directriz alcista, lanzando, pues como digo, una señal de peligro. Tenemos ahí una zona de resistencia. Que el cobre esté girándose, bueno, pues es sintomático, porque tenemos grandes activos, materias primas, bonos que están a la baja, el sector inmobiliario que está sobrecalentado, en un entorno de inflación es llamativo, porque realmente la única clase de activos que sube en lo que va de año son las commodities, las materias primas. El resto, los bonos cayendo, las acciones cayendo también.
Hay un gráfico aquí que os puedo poner donde pongo aquí las claves. Aquí, mirad, oro y commodities. Hay un gráfico aquí llamativo, vamos a ponerlo en grande, que yo creo que ya está en grande. Pues tenemos aquí, sí, en lo que va de año 2022, tenemos todos en negativo, excepto esta clase de activos, que son las commodities. El oro estaría bajando, el efectivo, el Russell 2000, que son las small caps, las big caps, que es el SP500, los bonos globales high yield, los bonos americanos, los países emergentes, en fin, tenemos una gran cantidad de clases de activos en fase bajista, que es llamativo en un año de inflación. Y tenemos aquí el gráfico, por ejemplo, de la plata y el gráfico del oro, que también llevan unas pocas sesiones, como, bueno, amagando la ruptura en el caso del oro, que sería este soporte, ¿no? Bueno, y los tipos de interés subiendo y los bonos cayendo, han intentado hacer un rebote tímido, muy tímido, como este que hemos tenido aquí en el TLT. Es decir, es un contexto bueno, pues de pinchazo, de purgar excesos, los excesos producidos en 2022, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me interesaba, y bueno, aparte de estas señales técnicas de corto plazo que están lanzando los índices americanos, que son señales técnicas de venta, de peligro, en el SP500, en el Eurostoxx, en el Nasdaq que marcábamos antes, este que es el gráfico del futuro del SP500. Pero fijaros en algo, vamos a coger otra vez el gráfico del Russell 2000 y lo vamos a poner en velas mensuales. Aquí es de lo que se trata, ¿no? Hemos detectado una señal potencial de peligro a corto plazo. Este sería el pequeño banderín que se ha formado, el que teníamos antes dibujado en velas diarias, ahora estamos en velas mensuales. Y lo que tenemos aquí es un principio de secuencia, y lo que nos muestra este gráfico del Russell 2000, que es por cambiar un poquito respecto a los otros índices que ya tenemos bastante analizados en este canal, que el Nasdaq y el SP500, que también son relevantes. Si os acordáis, los niveles de retroceso que tenemos trazados para todo el ciclo alcista que empezó en 2009, que es lo que está en juego, es lo que venimos diciendo desde hace ya muchos meses, que lo que está en juego es la corrección de ese ciclo alcista que lleva desde principios de 2009 hasta finales de 2021. Donde posiblemente el ciclo se estaba agotando ya aquí, y al final unos estímulos brutales como nunca en la historia han provocado primero la caída por el confinamiento y segundo el rebote mucho más que vertical, y este máximo local, tanto en el Russell 2000 como en el SP500 y en el Nasdaq, se ha ido muy por encima de los máximos anteriores, pero es unos nuevos máximos un poco en falso, un poco parecido a lo que ocurrió entre 1998 y año 2000. La mayoría de los techos de los valores del mercado hicieron techo en 1998, pero los tecnológicos siguieron subiendo hasta el año 2000, y luego del año 2000 al 2002 los tecnológicos corrigieron muy fuertemente y en el resto del mercado se separó el grano de la paja, y por eso los gestores value, como Warren Buffett entre 1998 y el año 2000 lo hicieron mal, muy mal, y entre 2000 y 2003 lo hicieron muy bien, mientras que el mercado lo hizo al revés, ¿vale? Es un poco parecido, ¿no? De hecho, ahora muchos gestores value, a pesar de esta caída, a pesar de que el Eurostoxx, podemos ponerlo aquí, también está corrigiendo un poquito desde máximos, muchos gestores value realmente se están saliendo en este año. ¿Por qué? Porque hay una rotación y una diferencia de mercado, ¿no? Lo que está corrigiendo pues, es todo lo relacionado con los tipos de interés, empezando por los value. Pero más allá de eso, lo que hay es la bolsa americana, que está muy representada por esos valores tecnológicos, pues está en fase correctiva, y como os decía, los señales técnicas relevantes, como la que estamos viendo en estas últimas dos sesiones, veremos a ver en qué queda todo esto, se deben de tomar como pistas adicionales a un escenario que tenemos construido de medio-largo plazo, ¿vale? Porque eso es lo importante, ese es el medio-largo plazo. Mi escenario desde hace varios meses es que estamos haciendo pues, un posible techo de mercado en el Nasdaq y que hay margen correctivo. Ya veremos si es lateral a largo plazo en un trasfondo de inflación, eso sería una corrección real, o si podemos tener algún susto de corto plazo, que también tendría sentido. El caso es que en el índice Russell, que estamos viendo aquí en velas mensuales, de todo el ciclo alcista, que empezó a principios de 2009, que podemos trazar los retrocesos cogiendo incluso este nivel, o sea, no es relevante, y buscando, dejando fuera las sombras superiores largas, ¿no? Hacerlo de esta manera. Bueno, en cualquier caso estamos, y ya llevamos varios meses, formando esa zona de soporte, que es el retroceso del 23% de toda esta subida, de los últimos 12 años, vamos a poner, y el riesgo que hay es que nos vayamos a buscar el soporte del 38%, que sería algo bastante razonable considerando el tamaño de la subida anterior y la extensión o sobreextensión alcista provocada por
el exceso de estímulos, el exceso brutal de estímulos, la borrachera total de estímulos combinados entre estímulos fiscales por parte del gobierno y estímulos monetarios por parte del Banco Central, ya sea en Europa o en Estados Unidos, que son las dos principales zonas afectadas por estos estímulos, digamos, ¿no? Entonces, y los índices que analizamos. Ese es el riesgo que tenemos, que nos vayamos a la corrección del 38%, que es un nivel que, como veis, fue zona de resistencia aquí. ¿Y eso qué significaría en este gráfico de velas mensuales? Pues significaría que desde los niveles actuales tenemos un potencial de caída de en torno al 16-17%. Eso en el Russell 2000. Si nos vamos, que es el índice de Small Caps, si nos vamos a un índice más amplio y más diversificado, como puede ser el S&P 500, vamos a poner el S&P 500, el índice, no el futuro, tenemos una situación realmente relativamente parecida. Vamos a coger también los retrocesos, vamos a poner al revés para que estén bien desde aquí, de la subida que empieza en 2009 hasta la subida que acaba en 2021. Como veis, hay un margen enorme para corregir. Este es el escenario que venimos manejando desde hace tiempo, y al final el análisis técnico se trata de eso, de combinar el corto plazo, el medio plazo, es decir, distintos horizontes temporales, porque realmente a veces lo resumo en tres, corto, medio y largo plazo, por simplificación, pero en realidad pueden ser todos los que queramos, ¿no? Podemos analizar muchos horizontes con velas de distintos horizontes y analizar el último ciclo alcista desde el suelo de 2020, podemos analizar, podemos, digamos, claro, en un momento dado evidentemente te tienes que plantar y simplificar, ¿no? Pero eso es un poco el escenario que tenemos ahora, que mirando un poco el largo plazo, desde 2009, pues una vuelta a la base del canal sería algo bastante razonable. Aquí podríamos plantear también la vuelta y la caída. El S&P 500 está más fuerte que en términos relativos y por tanto tiene margen hasta el 23% de toda esa subida. Es decir, simplemente corrigiendo un 23% de toda la subida que empieza en 2009, desde los niveles actuales hasta ese 23% estamos hablando de un 10% de caída. ¿Vale? Si nos vamos hasta el 38%, que es lo que yo estoy manejando realmente más en el Nasdaq, estamos hablando de una caída potencial del 23%. 23% que iría desde aquí hasta aquí. Por cierto, en un vídeo de finales de 2019, es decir, cuando el mercado estaba por aquí, antes de que llegara toda la pandemia, en ese vídeo, que podéis consultar en el canal, estuve planteando y haciendo una proyección utilizando esto mismo que hice con los índices, con los retrocesos de Fibonacci. Es decir, ¿qué pasaría si desde aquí la subida continuara y se pararan estos niveles, ¿no? Y ahí es donde me encajaban bien los niveles, porque el retroceso de Fibonacci del 61% se paraba aquí y el 38% aquí. Es decir, toda esta zona de consolidación se convertía en objetivo de corrección futura, en el caso de que la subida desde estos niveles de finales de 2019 no supusieran el máximo histórico final, sino que el máximo histórico final estuviera en estos entornos, ¿no? Y como me hizo ver un lector, un televidente, digamos, lo clavé, pero bueno, no quiero tampoco, evidentemente no tengo ninguna bola de cristal, es decir, no tiene ningún sentido decir que lo clavé, ¿no?, de esa manera. Pero para que veáis la potencia y la forma muy variada en la que se pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci. Bien, esto es el S&P 500 y eso es lo que estoy intentando transmitir, que realmente aquí no ha pasado nada y hay margen. Si en vez del S&P 500 cogemos el Nasdaq o el Nasdaq 100, tenemos lo mismo. Podemos trazar igualmente los retrocesos de Fibonacci de toda la subida que va desde 2009. Veis que al final es un ejercicio siempre interesante el repetir el análisis para buscar posibles diferencias o posibles variaciones, ¿no? Bueno, estamos ahí en esos niveles. Podríamos irnos a la base del canal después de haber salido de ese canal en el que llevábamos varios años. Esto es el índice S&P 500 y como veis, después de muchos años en la parte inferior del canal, los estímulos de la pandemia han provocado una extensión alcista brutal de todo ese tramo alcista y nos hemos venido aquí por primera vez en 10 años a la parte alta del canal, que sería una parte de euforia, de sobrecompra. Si nos vamos simplemente al 23 o al 38%, que en este caso sería la base del canal, a diferencia del S&P 500, esto sería volver a la base del canal y acercarnos a ese retroceso del 38%. Eso significa que desde los niveles actuales el Nasdaq podría caer un 20% adicional. Eso es lo que está en riesgo y no sería tampoco nada descabellado, nada extraordinario. Por eso vengo meses diciendo que para mi estrategia preferida de venta de puts de largo plazo y muy out of the money hay que darle espacio, hay que darle sitio, ¿no? Por eso, en vez de utilizar el índice Nasdaq, utilizando el ETF del QQQ, que es el mismo que tenemos aquí trazado,
pues estamos hablando de esos objetivos de corrección como mínimo en torno a los $280 y eventualmente hacia los $220, que sería el nivel relevante, ¿no? de retroceso de todo el tramo alcista. Bien, muchas de estas cosas ya las he comentado en vídeos anteriores y esto es un recordatorio que no viene mal, que no viene mal en estos momentos bueno, pues en los que a corto plazo los gráficos están lanzando señal de peligro, señal de alerta, señal pues eso, de que este escenario de medio largo plazo, podría ser correcto y podría activarse. Aquí en el Nasdaq, según como sea pues la recesión que venga, el conjunto de circunstancias bueno, como es la alineación de planetas, en este caso negativa, esto lo tenéis también, lo he comentado en alguna sección esta de claves en mi página que estrené hace poco. Hay una serie de factores negativos que se alinean y que hacen que uno se pregunta cómo vamos a intentar evitar que 2022 termine siendo el año más peligroso, ¿no? Tenemos el riesgo de recesión global, los bancos centrales subiendo tipos agresivamente, la inflación disparada, el conflicto de Ucrania, la burbuja de activos con el Bitcoin, la burbuja inmobiliaria disparada en niveles estratosféricos, por encima de los techos del año 2008, que fue el techo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y la vuelta de casos de COVID en China y en Estados Unidos, que también están disparados, que eso también lo publiqué en alguno de los últimos, el número de casos de COVID en Estados Unidos, que crece un 52% en las últimas semanas, son temas que potencialmente desestabilizan los mercados, ¿no? No sé, fijaros, bueno, las existencias de inventarios de autos a punto de agotarse, en fin, hay una serie de factores que hacen que, a pesar de que técnicamente, y esto lo he comentado también en vídeos anteriores, estemos, según este indicador, que es un indicador agregado de Bank of America, Bull and Bear, en zona de compra, esto no significa que no nos podamos ir incluso más abajo y que el mercado no pueda caer un 20%. Esto para mí lo que significa es que no estamos a las puertas de una tendencia bajista, ¿eh? Es decir, estamos en una fase correctiva y que puede durar años, que puede durar mucho tiempo, pero no estamos a las puertas de una gran tendencia bajista. Y por ahora yo lo que me planteo es, primero, que podemos llegar a este 23%, en segundo lugar, ese 38% de retroceso. Y claro, esto en los valores tecnológicos tendría sentido. Fijaros que este nivel no sería más que a medio camino entre el mínimo de la pandemia y el máximo posterior. O sea, es que tampoco sería nada extraordinario, no sería algo bastante razonable dentro de este gráfico de largo plazo. Para mí, cualquier caída de este tipo de medio largo plazo, y de ahí la estrategia de venta de puts de largo plazo, para mí este escenario, esto es oportunidad de compra para mí, dentro de esta tendencia de largo plazo, dentro de empresas que generan beneficios y que ganan dinero. Esa es mi estrategia, la que yo planteo, ¿no? Eso es lo que cada cual debe de decidir y lo que debéis de plantear, ¿no? Si evidentemente estáis planteando una crisis mayor, un rebote y una crisis mayor, pero tened en cuenta que históricamente un índice como el Nasdaq o como el S&P 500, más de un 50% desde máximos es, vamos, incluso a partir de un 40%, que sería este nivel, es oportunidad. Y para mí esa es la jugada, ¿no? Este sería el precio de entrada óptimo a medio largo plazo, ¿no? Comprar con un 40% de caída desde máximos, que esta es una de las ideas que vengo lanzando desde hace muchos meses, y con paciencia. Al final el Nasdaq, mi objetivo es pillarlo aquí a un 40% de máximos, ¿no? Y mientras tanto, paciencia porque, como dije ya también hace muchos meses, no es momento de ser agresivo, ni aquí, ni realmente aquí tampoco, pero bueno, acompañas el mercado y en un momento dado pues te planteas la relación entre el riesgo alcista, el riesgo de que el mercado se te escape al alza y tú no estés dentro, y el riesgo bajista, que es el riesgo de estar dentro y que el mercado corrija. Siempre tenemos que elegir entre esos dos riesgos, y hay determinadas zonas en las que realmente no tiene sentido ya sentir ese FOMO, ¿no? Ese riesgo de que el mercado se pueda escapar después de todo este rally que hemos tenido anteriormente, y por lo tanto se trata simplemente de tener paciencia y esperar esa oportunidad que pueda salir, ¿no? Ese es mi enfoque y mi punto de vista. Bueno, pues nada más, quería simplemente poner el acento en este vídeo sobre estas señales peligrosas que han lanzado principalmente las bolsas americanas, pero no exclusivamente, porque en este gráfico de velas diarias, que es del QQQ, del ETF del Nasdaq, si miramos, bueno, ya hemos visto algunos, el cobre, el oro, cómo están,
Pero si miráis otros mercados, como puede ser el Hang Seng, después de esta caída vertical que tuvo y este rebote vertical, está volviendo a amagar debilidad, intentando volver a mínimos. En teoría todo esto debería ser una gran zona de soporte, salvo que, y aquí es un salvo bastante importante, que la dinámica sea ya la de mercado bajista, que esa es la cuestión. Cuando la dinámica es de mercado bajista, los rebotes son muy violentos, pero eso no significa que la tendencia haya acabado. Ya veremos si eventualmente acaba en un futuro formando un doble suelo o no, pero no es... tenemos que tener cuidado, ¿no? Este es el índice Composite, el SSE también de Shanghái compuesto, formando lo que podría ser un doble suelo, pero que realmente, bueno, de momento para mí es más una señal de continuidad bajista en un contexto de debilidad. El índice CSI 300 también chino, también formando un posible doble suelo, pero para mí amagando el riesgo de desplome. Y el Kospi, el índice Kospi de la bolsa coreana, una pauta chartista claramente bajista. ¿Por qué? Porque normalmente los mercados se mueven en forma de dientes de sierra, ¿no? Cuando tú tienes una caída fuerte, lo normal es que después venga un rebote. Cuando tienes una caída fuerte, lo normal es que después venga un rebote. Y aquí vamos haciendo otro diente de sierra, hacemos una caída fuerte, un diente de sierra, y después de esta caída muy fuerte, esta caída reciente de principios de 2022, lo normal hubiera sido un diente de sierra. Lo hemos tenido, pero ya está. Hemos tenido ese diente de sierra, vuelta a mínimos. Siguiente diente de sierra se vuelve a quedar más abajo que el máximo local anterior. Y realmente todo esto no deja de ser un movimiento lateral relativamente estrecho considerando la amplitud y el tamaño de la caída anterior. Es decir, movimiento lateral después de caída fuerte para mí es debilidad. Y de hecho los máximos locales veis que van siendo decrecientes. No excesivamente, pero podemos trazar aquí una especie de directriz bajista, triángulo, y aquí pues un soporte, o si queréis también una especie de triángulo se puede trazar de esa manera, que bueno, según dice la teoría del chartismo, un 75% de probabilidad es que sea de continuación de tendencia, es decir, que podamos tener una continuación. Otra cosa es hasta dónde, igual se acaba aquí el movimiento, porque al final una caída desde los niveles actuales hasta aquí, bueno, en este caso es un 5% en el Kospi, pero si la bolsa americana en ese paralelo cae un 20%, pues podría marcar eso el suelo, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí, mirad, en este gráfico, en el mismo, pero en velas semanales de la bolsa coreana, que es un país muy exportador, por eso es interesante, ¿no? Porque marca la actividad económica. De una forma más clara tenemos lo que os comentaba de ese triángulo, que es una figura de continuidad bajista. La siguiente zona de soporte está aquí. Ese sería el siguiente nivel de soporte, y ese nivel de soporte en torno a los niveles de 320 puntos podría marcar un rebote un poco más importante, un rebote un poco más importante. En el caso del Kospi, hasta esos niveles un 10% de caída, que por supuesto puede ser un 15%, puede ser una dilatación, ¿no? Podemos irnos hasta el siguiente nivel, que estaría aquí. En fin, hay siempre varias zonas relevantes. Si trazamos los retrocesos de Fibonacci de toda la subida en el Kospi, estamos ya en el retroceso del 38%, justo, ese es el nivel que está funcionando como soporte, el 23% funcionó anteriormente como soporte, pero los retrocesos de Fibonacci no significa que tengas la bola de cristal que te diga ahí se va a acabar la corrección. Son niveles relevantes y luego a nosotros nos toca ver si esos niveles son suelo definitivo o solamente suelo temporal. Y de momento el Kospi, como veis, pues están siendo suelos temporales y, como os decía, este rebote, esta consolidación en la que lleva varios meses, para mí es una consolidación lateral, es decir, es un movimiento de continuación de tendencia, y a partir de ahí, pues el riesgo de que al final se vaya a corregir el 61,8% de toda la subida que empieza en el mínimo del confinamiento, que sería un retroceso de nuevo, como ocurre a menudo con los retrocesos de Fibonacci, relevante, es decir, sería una zona de soporte importante en torno a los 300 puntos. Así que al final, en última instancia, me quedaría con este escenario en el Kospi, y eso significa que el Kospi desde los niveles actuales podría caer un 15%. Por lo tanto, lectura parecida, En definitiva, la conclusión, pues hay un riesgo abierto de que las bolsas mundiales puedan caer entre un 15 y un 20%, dependiendo del tipo de activo que sea. El Nasdaq, las tecnológicas, muy afectadas por las subidas de tipos, podrían caer hasta un 20% desde los niveles actuales, y tal y como se está planteando la cosa, incluso podría ser rápido, podríamos estar ya en el inicio de ese movimiento. Y para mí aquí la oportunidad está en buscar esos puntos de entrada en estos niveles, es decir, cuando hablamos del QQQ, por centrarnos en empresas que realmente son empresas líderes, tecnológicas y líderes, y que serán el futuro. En el caso del Nasdaq 100, del QQQ,
Pues fijaros, un 20% desde los niveles actuales es irnos a ese retroceso del 28%, del 38%, perdón, y por lo tanto niveles de los 260 dólares el ETF, ¿no? Si esto se produce rápido y la volatilidad se dispara, pues la oportunidad sería clara, ¿no? Como os decía en el vídeo anterior, para mí a partir de los 280 también ya es un nivel atractivo. No un nivel atractivo necesariamente en el que mantener de por vida la posición, pero sí un nivel en el que posteriormente llegaría un rebote, es decir, un nivel en el que tienes probabilidades de poder cerrar la operación con beneficios. Luego ya todo depende de cómo quieras ir gestionándolo y cómo quieras ir aumentando o reduciendo posiciones, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el escenario que tenemos ahí abierto. Alerta roja, como digo, momento delicado en las bolsas, estas caídas verticales a plomo que rompen sus pequeños soportes de corto plazo, que todavía no terminan de romper, pero que son precursoras, para mí es una clara señal de alerta. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Una variante, un plan B, una posibilidad de estar totalmente equivocado sería que tuviéramos el lunes o el martes una caída adicional fuerte, una sombra inferior larga y que rebotemos con fuerza, es decir, que reforcemos este soporte. Y eso ya lo veríamos en ese momento. Si reforzamos eso, pues estupendo, veremos. Habrá que, en cualquier caso, conseguir desmontar la gran debilidad que estas dos velas negras de las dos últimas sesiones ha puesto sobre la mesa, que para mí es el mensaje principal de este vídeo, de corto plazo, una señal técnica relevante de corto plazo, sin perder de vista siempre lo más importante, que es el contexto de largo plazo sobre el que debemos haber construido previamente nuestra estrategia. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, a los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.